Como ya costumbre de Diello, bueno, antes de nada, muy buenos días a todos y a todas, ¿no? Y muchísimas gracias por la asistencia y por la participación. Y yo aguardo que, por bien de Yetres Asturianes, todos los que presentáis comunicaciones, conferencias, y los que no tenéis ni conferencia ni comunicación, pero estáis trabajando en alguna cuestión en relación con la lengua asturiana, que por favor que nos lo mandéis a Yetres Asturianes para su publicación, pasado lógicamente los trámites de la evaluación externa correspondiente, ¿no? Y desde luego muchísimas gracias, y ya sabéis que la Academia de la Lengua Asturiana y el Yetres Asturianes en concreto y estos jornales están a la vuestra disposición. El número de Yetres Asturianes que hoy presentamos y el número 127, que se asoleya en octubre del 2021 y que en octubre del 2022 estamos, ¿no? Sí. Sí, y que corresponde, siempre tenemos el bezu de presentarlo en estos jornales. Bueno, hay aquí 6 artículos de investigación, 6 trabajos. El primero de ellos y el que tienen en pantalla, de Adrián Martínez Espósito, que nos presenta el proyecto Fernán Coronas, autopsia inédita del padre Galo. Como él nos explica, el objetivo es presentar justamente ese proyecto Fernán Coronas, que es una iniciativa de la Fundación Valdés Salas en colaboración con la Universidad de Oviedo y que está financiada por la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismo del Principado de Asturias. Y lo que se propone en este proyecto es asuntar, catalogar, describir, digitalizar y poner en red los documentos del padre Galo, que hasta ahora andaban desperdigados perende y hieren en muchísimos casos ni se conocían, o en todo caso hieren en el mayor de los casos de muy difícil acceso. Lo que fai Adrián Martínez Espósito y darnos cuenta de los avances que realizaron este primer año de trabajo con el estudio de manera fonda de 2 de los principales archivos, ¿no? Y ya entamaron con el tercero. Y además, cómo se fueron afitando los criterios de catalogación y descripción que se emplearon en archivos sucesivos. En este trabajo, lógicamente, descubren muchos de los trabajos o de las obras de creación del padre Galo, de Fernán Coronas. Y en este artículo hay, yo creo que son 15 poemas que están dedicados por el autor a la son mayina, como él la llama, o sea, a la soma cuando muere, ¿no? Aquí, bueno, pues este es el primero que él asoleó, o sea, son 25 poemas que no se conocían hasta este momento. Como estos poemas y otros que escritos del padre Galo tienen el interés, aparte de darlos a la conocencia pública, de que pertenecen a la década de los años 30, que es la época menos conocida, la etapa menos conocida de la producción literaria de Fernán Coronas, y está demostrándose que fue probablemente la más granible, ¿no? Y después, por otra parte, como estos poemas están justamente surden a partir de un fecho yacerioso como es la muerte de la ma, salen toda una serie de fechos y de datos concretos que son muy importantes para poder reconstruir lo que fue la biografía de este autor. Bien, pasamos ahora a ver el artículo siguiente, el segundo, que es el de Manuel Duarte Joan Pires, de la San Sun Yat-sen, no sé cómo se pronuncia, University. Bien, y que fala del portugués de expresión mirandesa, la contigüidad na aldeia de Avelanoso. Lo que fai este autor es analizar la lengua, estudiar la lengua de esta aldea que perteneció administrativamente al territorio de la tierra de Miranda do Douro. Y lo que busca o pone de relieve son los restos que queden de esa lengua mirandesa, y llega a la conclusión de que efectivamente esta aldea perteneció o fue de fala mirandesa. Lógicamente está, como él pone de manifiesto, muy influida ya por el portugués, y donde queden más
trazos, como suele ser por otra parte habitual, más trazos de la lengua mirandesa, en la toponimia y en determinados usos. El tercero de los artículos, que viene muy a cuento con lo que estamos falando, a ver si la pasé 55. Sí, y de Isabel Álvarez Sancho, de la Universidad del Estado de Oklahoma, que fala de la nueva tradición y activismo en comunidades de lingües minorizaes, la domina de la música asturiana después de 2008, que enlaza perfectamente con la temática del Congreso de les Jornades, que es justamente el asturiano vista por la xente, la mayor parte de ellos asturianos que viven fuera, en Estados Unidos y en Inglaterra, y también con lo que se dixo antes, que esta xente, o vosotros que sois más mozos que la generación mía, lógicamente, bueno, enfocáis el estudio de la lengua desde otras perspectivas que hasta ahora desde aquí no faíamos, ¿no? Y una prueba, una muestra, y este trabajo de Isabel Álvarez Sancho, que además está escrito, yo creo que en inglés, con lo cual nosotros no tenemos problemas de prejuicio lingüístico absolutamente ninguno, el anterior estaba en portugués, y Isabel lo que falla aquí es analizar el trabajo de una serie de músicos y de organizaciones que trabajan en la música, como puede ser el caso de Rodrigo Cuevas, el proyecto musical de José Martínez Álvarez, Underground, el coro Al alto la lleva, o la música que fai Nacho Vegas, ¿no? Y el trabajo amuesa, pone de manifiesto cómo de algunos de los problemas con los que los músicos y les músiques se identifiquen son el papel que juegan las literaturas y las culturas que conviven en un territorio, el revivir un pasado cuestionando ciertas ideas de generaciones anteriores, la reconocencia de la diversidad sexual, la tendencia neorrural después de la depresión económica y la pandemia, y la medra del activismo comunitario después del movimiento de los indignados, resultado de la crisis financiera del año 2008. Y llega a la conclusión de que, pel camí de la música, Asturias y la lengua asturiana participen y responden a las tendencias locales, nacionales e internacionales que sofitaes na tradición, creen maneras únicas de resignificación del pasado y de influencia del presente y del futuro. El artículo siguiente, a ver, y el de Héctor García Gil, que está con nos y al que todos conocéis, sobre la traducción al asturiano de Retorno a Tajengata, notes falso análisis. Esta obra, que es una obra de Méndez Ferrín del año 1971, escrita en gallego originariamente, fue traducida al asturiano por Alejandro Rodríguez Alonso en el año 1985. Fue, yo creo, que la primera obra traducida del gallego al asturiano y una de las primeras traducciones que se fa en los primeros años del surgimiento, ¿no? Tajengata y bueno, pues un país imaginario que no hay otra cosa más que Galicia, y Méndez Ferrín amuésanos, bueno, el enfrentamiento entre las posturas cada vegada más moderadas y culturalistas del viejo nacionalismo con el nuevo nacionalismo radical. Héctor García Gil, bueno, fainos una presentación tanto de la obra originaria como de la traducción que se fai, y a través de una serie de entrugues a las que intenta responder, como cuándo se traduce, o sea, en qué momento se traduce, quién la traduce, por qué se traduce, cómo se traduce, etcétera, etcétera. Y después intenta establecer las relaciones que se dan entre las literaturas de dos lingües minorizaes y minoritarias, como en el caso del gallego y del asturiano, y también la recepción de la literatura gallega en el ámbito literario asturiano. El trabajo siguiente y el de Víctor Suárez Piñero, que fala o que está dedicado al asturiano y castellano, a la novela sinfonía pastoral y la adaptación cinematográfica Bajo el cielo de Asturias.
Víctor Suárez Piñero analiza digamos, la utilización o la aparición, no sé si la utilización es la palabra adecuada, pero vamos, la aparición de determinados rasgos asturianos o de los rasgos asturianos que aparecen en esta obra de Armando Palacio Valdés, ¿no? Sinfonía Pastoral. Y failo pues, a través del léxico y de frases, ¿no? Y Pono también compara, sobre todo algunos diálogos de esta obra de Armando Palacio Valdés con la adaptación cinematográfica que con el nombre Bajo el cielo de Asturias y fecha en el año 1951, la obra el literario y del año 31, y analiza cómo en la adaptación cinematográfica aparecen más elementos asturianos que en la propia obra de Armando Palacio Valdés. Y él achácalo, aunque deixa dende yo la investigación abierta, pues a la guionista de la película, que es Margarita Robles Menéndez, natural de Muros, o también a los actores non profesionales que intervinieron na película y que quisieron o hicieron una reinterpretación del texto escrito, adaptándolo más a la oralidad asturiana. Lo que tenemos a continuación, después, y ya dentro del apartado de Otra Mente, una presentación de Natalia Riego y Carmen Siñeriz del diccionario normativo eonaviego, que en estos momentos se está redactando desde la Academia de la Lengua Asturiana y que se titula, bueno, por lo que tienen en pantalla, ¿no? Planteamiento metodolóxico y primeros resultados de la Comisión Lexicográfica del Diccionario Normativo de eonaviego. Fai ya, bastante tiempo, fai mucho tiempo que la Academia de la Lengua Asturiana tenía en mente el hacer un diccionario normativo de eonaviego, ¿no? Porque pues uno de los elementos que necesitamos para, digamos, la normalización social, la contribución a la normativa, el prestigio de esa variante lingüística, etc. Y esto finalmente pudimos empezar a trabajar. Y estas dos personas, que son profesores de la zona de gallego asturiano, de eonaviego, en la zona del Naviaeo, son les encargados de hacer la primera redacción de los artículos del diccionario, que después pasen a la Comisión de Lexicografía, de la que yo formo parte de la Academia y que está integrada pues, por gente de la Academia y por especialistas del eonaviego y gente de aquella zona. Y llevamos ya pues, bastante tiempo trabajando. Estos diccionarios son procesos lentos de creación. Esperemos que tardemos menos que lo que tardamos en la fechura del diccionario de la Academia de la Lengua Asturiana, y ellos lo que fan es una presentación de toda la cuestión metodológica, ¿no? Claro, para hacer el diccionario del eonaviego, primero, yo creo que tenemos ya toda una serie de ventalles en relación con el diccionario de la Academia de la Lengua Asturiana, porque entre otras cosas ya sabemos cómo hay que hacerlo. Y después el territorio y un territorio más pequeño, que lo que es el territorio propiamente de fala asturiana, y los elementos de monografías dialectales, de léxicos dialectales, etc., también son menores, por lo tanto, llega que mucho más abarcable. Y por otra parte, la metodología que se emplea y la del propio diccionario de la Academia de la Lengua Asturiana, que yo creo que metodológicamente hay un diccionario ejemplar. Y entonces, digamos, pues aquí darse cuenta de cómo, pues los problemas de normativización que se nos planteen, cómo se solucionen, cómo se fan las entradas, cómo se fan las definiciones, qué concesiones hay que hacer a la cuestión dialectológica, mapa incluso, hay un mapa publicado de las variantes dialectales de esa fastera del Naviaeo, etc. Yo creo que un trabajo por el que se venía rispiendo, no solo desde el Naviaeo, sino también desde la propia Academia de la Lengua Asturiana y de la Secretaría Lingüística del Naviaeo, y yo estoy muy satisfecha y muy contenta de lo que estamos haciendo, porque desde luego los trabajos preliminares de Natalia, de Carmen y luego del personal de la Academia
que se encarga bueno, pues de xuntar todo eso y de dar forma y de apoyar informáticamente toda la cuestión, yo creo que lle exemplar, ¿no? La revista, después de estos artículos, incluye 2 reseñas. Una de ellas es esta que tenemos aquí, del libro de Guillermo Lorenzo, que es el editor de esta obra que tienen en pantalla, que está en inglés, como bien ven, que se asolía en Filadelfia, la editorial John Benjamins, etc., ¿no? Y vamos a presentarla dentro de los propios xornales, por lo tanto no voy a insistir en ella, pero la reseña es de Xaime Martínez Menéndez, y Xaime bueno, pone de manifiesto cómo esto es una primera aproximación generativa, y subrayo lo de generativa y sistemática, a la descripción de la lengua asturiana, porque bueno, los que somos de generaciones anteriores, claro, la formación en esta facultad era una formación funcionalista, y entonces facíamos las investigaciones y toda la tradición de investigación que hay y partiendo del funcionalismo, del estructuralismo, de la fonología, etc. Y los estudios de generativistas aplicados a la lengua asturiana son mucho más recientes, ¿no? Pero yo estoy también muy satisfecha de que la mocedad, las nuevas generaciones se averen al estudio de la lengua asturiana desde otras perspectivas y también con otras metodologías, ¿no? Y yo creo que sin abandonar lo anterior, porque evidentemente cada metodología tiene, como muy bien explicaba Ramón Menéndez Pidal ya, bueno, hay que aprovechar de las metodologías pasadas aquello que sigue siendo positivo y aquello que lleve bueno, y vamos, y no quedar deslumbrados por las nuevas metodologías que vayan surgiendo. Y yo creo que este libro es una obra importante en ese sentido, ¿no? Hay otra reseña de la que os quiero hablar, que es la que fai Covadonga Martínez Sánchez sobre esta obra que tienen en pantalla, dirigida por Antonio Pamies Bertrán, que se publica en el año 2022, o sea, acaba de salir, Dicofon 4, Diccionario de Fonética en 22 lenguas, ¿no? En esta edición, una de las lenguas nuevas que se inserten es justamente la lengua asturiana, gracias a, bueno, Pamies fue conferenciante de estos mismos xornales en ediciones anteriores, y una persona con la que se puede trabajar y contar, sensible con la cuestión lingüística asturiana, pero además la responsable de todo lo asturiano dentro de esta obra es Carmen Muñiz Cachón, a la que yo, bueno, pues quiero agradecer todo esto que puso en marcha, ¿no? O que colaboró a que se pusiera. Después ya de esto viene el capítulo de notas y anuncios, donde, que no les voy a detallar, pero donde se reseña pues, el día de les lletres, con los discursos del presidente de la Academia de la Lengua Asturiana y de los nuevos académicos, ¿no? Que en la última edición fueron Lisardo Lombardía e Ignacio Galán. Está convocado el tercer premio nacional de literatura asturiana. Las bases del premio están ahí. Hay una referencia clara, quiero decir extensa, larga, a lo que fue la obra y a todo tipo de actividades en las que el asturiano fue un elemento importante que se hicieron a lo largo, pues desde de este último año, contado el año, desde los jornales del año pasado hasta estos, ¿no? Y aparece también, bueno, pues hay referencias de otras revistas que no se presenten aquí, pero que edita la Academia, como las presentaciones de culturas, de literatura, etcétera, ¿no? Pero también referencias de obras no publicadas por la Academia, pero en las que sí aparecen estudios sobre el asturiano o de determinados concellos, como el último que hubo de filología románica en la Universidad de La Laguna, o de historia de la lengua española, donde también hubo artículos de asturiano, y también, y por desgracia, la necrología de Urbano Rodríguez, miembro de la Academia, que nos deseó fai, bueno, poco tiempo.
Y nada más, yo, como saben, esto ya no se publica más que en internet, pero está colgada de la página web de la Academia y de la página web de la Universidad de Oviedo, y invitarlos a que la lean, y sobre todo a que sigan trabajando por la lengua asturiana y a que nos manden trabajos para poder asolellar en letras asturianas. Muchísimas gracias. Bien, pues tiene la palabra agora Carlos Lastra para facer unha presentación que por mor del tiempo tiene que ser de xuro sintética para presentarnos las novedades en relación con esta nueva publicación de Ciencias, Cartafollos Asturianos de Ciencia y Tecnología. Bueno, señor presidente, bienvenidos todos los asistentes a estos 40º xornais, y vamos a presentar efectivamente el número 12 de la revista Ciencias, Cartafollos Asturianos de Ciencia y Tecnología. Escogemos para esta portada una semilla muy guapa de los morteiros da Ribeiría del Figo, morteiros mineiros da Ribeiría del Figo en Sadar. Son 6 artículos, como otras vegaes también, en general suelen ser 6 artículos los que comprenden un número de la revista, y queremos agradecer en primer lugar, como todos los años, también la colaboración inestimable de la universidad y los profesores de la universidad de distintos departamentos, la mayoría menos un que lleve un biólogo que es profesor de instituto, son de gente de los departamentos de la Universidad de Oviedo. Hay también uno que procede de la Universidad de Oviedo, pero que está en Estados Unidos. Pero ya digo, el agradecimiento por la colaboración de todos ellos. El primero de ellos es de Carlos López Fernández y del equipo del Departamento de Geología de la Universidad de Oviedo, y está dedicado a la raza costera asturiana, fala del origen, las características y la relación con la cortella terrestre. La raza costera asturiana es un paisaje que nos resulta familiar a todos, y ahí se indica con estos semelles de la zona occidental de la raza costera el aspecto que tienen. Ya casi todos sabemos también que es consecuencia de la erosión marina, fundamentalmente la abrasión marina, cuando el nivel de agua estaba por esa zona, y entonces por eso da lugar a un paisaje muy llano, que luego con la elevación del terreno pues dio lugar a una llanura costera todo lo largo de la costa asturiana. Y es diferente la parte oriental, al oriente del Cabo Peñas, de la parte occidental. La parte occidental es mucho más homogénea, son terrenos más antiguos, son materiales más resistentes, silicios, y por eso es muy homogénea la raza costera del occidente de Asturias al occidente, como digo, del Cabo Peñas. La del oriente, en cambio, son unos materiales más fragmentados, y entonces es bastante diferente. La zona del Cabo Peñas es la zona más compleja y es la zona que sirve de yende a las dos razas, oriental y occidental, y explícase mayormente en el artículo de la complejidad de esta zona del Cabo Peñas, con un montón de fallas, con un montón de terrenos, en fin, con unas características muy peculiares. Finalmente, interprétase, dase conocencia de la información que ocurre esta raza costera, porque espella también, pues, además el gordor, por ejemplo, de la cortella terrestre. La zona oriental es más profunda, más potente, la zona occidental es más estrecha, y también la zona occidental es ligeramente inclinada hacia la zona de Galicia, desapareciendo, como se explica en el artículo, en la zona de Burela. La zona oriental, en cambio, es más alta. Bueno, el segundo de los artículos da noticia de 5 especies naturalizadas y que son de interés para el catálogo de la flora asturiana. Y faise también una nueva cita de un felecho de Valia Canariensis, porque se atopone el monumento natural de Entrepeñes y la Playa Vega. El autor es Antonio García Rodríguez, del Centro de Educación para Adultos de la Pola Siero,
e dá noticia de 5 especies que atopó. Dos deles vémosles aquí, la Politichum, pues vese lo vistoso que lle aquí a la izquierda, que se señala ahí, ¿no? Vecina de una zona de calitales, son especies que, como el autor dice, muchas veces son potencial o realmente especies invasores. El paisaje de esta semilla de la izquierda es muy significativo porque aquí está la especie citada y ahí están los eucaliptos, que también son una especie invasora, como todos sabemos, aunque ya cultivada y demás, pero tiene un comportamiento claramente invasor. Bueno, pues son 5 especies de las que se da la reseña, vamos, la ficha botánica, y se menciona dónde se atoparon. Por ejemplo, esta aquí en la zona del concello de Ubieu. Esta es la que figuraba en portada, que se topó en varios sitios, en Valdés, en Ribesella, Caravia, Colunga, Caravia, y en la zona de Llanes también. Otra especie, como ven, son especies, esta y la anterior, muy vistosas, y son muchas veces las características de las especies invasores. ¿Cómo lleguen a los sitios? Pues llegan porque la gente les cultiva en los jardinos y demás, pero luego al desbrozar tira los restos por ahí, y entonces, como tienen una potencia invasora, unas más grandes que otras, pues son capaces de ir esparciéndose, y esa es la dinámica de las especies invasoras muchas veces, de especies que muchas veces, ya digo, son muy vistosas. Aunque sean muy vistosas, tenemos que verles con una prevención, porque son potencialmente peligrosas para especies autóctonas que desplacen en muchos casos. Esta es otra de ellas, esta también, una falsa acacia que es rosada además, que es distinta de la que se suele ver. Y finalmente pues hay la cita del felecho ese, que no estaba citado ni siquiera en un sitio como era un parque un monumento natural, y por eso tiene la importancia de haberlo citado en ese sitio, aunque también se topó en Ribadeva y en la zona de Xixón. Bueno, el tercero de los artículos dedícase a la fitorremediación, y, como se aclara en el propio título, el uso de plantas na descontaminación de suelos. Obra de Aida González, Rebeca Fernández, Daniel Fernández, Alejandro Navazas y Ana Bertrán, todos ellos del Departamento de Biología, Organismos y Sistemas, concretamente del área de Fisiología Vegetal, y explícase cómo las plantas tienen una labor también descontaminante, y por eso de ellas, por unas características especiales, pues pueden emplearse precisamente para descontaminación de suelos. En esta primera ilustración pues indícanse las funciones que puede hacer una planta de fitotransformación, de fitoestabilización de los contaminantes, ¿se entiende?, de fitodegradación ya en la parte aérea de la planta, de volatilización, de fitoextracción de los contaminantes. Entonces explícase todo esto en el artículo. Ahí se seleccionan 2, 4 y 3, 7 plantas que son especialmente eficaces para la descontaminación, y están los nombres, y están incluso el tipo de metaloides, metales pesados y no metales, pero por eso acuñaron ahora un término que son metaloides, metaloides pesados, que son contaminantes, zinc, cadmio, arsénico, plomo, en fin, una serie de ellos, y incluso la cantidad de contaminante que estas especies de plantas son capaces de captar. Fálase de cómo se seleccionan las especies que interesen luego para la fitorremediación, y yo faise una comparanza, va considerándose como en situaciones determinadas de pH, en situaciones de abono, en situaciones de micorrización, es decir, añadiendo fongos a los regaños de las plantas y demás, potenciase la eficacia de absorción y de fijación
de los contaminantes en las plantas, especialmente, como apuntábamos antes, en la zona aérea, de tal manera que una vez que se corten y se destruyen, porque claro, no hay que tirarlo otra vez al terreno, porque si no estaríamos volviendo los contaminantes a donde estaban, bueno, pues pueden extraerse del suelo y con un sistema verde, con un sistema muy natural, digamos, pues puede corregirse bastante de los elementos contaminantes. Hay un árbol, un beturi, me parece que y en fin, otra serie de datos de la utilización de plantas para la descontaminación. En este artículo, que hay tiempo que yo buscaba, que yo pedía al autor, Carlos Nores, también compañero de allí de la Facultad de Biología, del Departamento de Biología y de Organismos y Sistemas de Zoología, ya jubilado, pero que ahora está en Indurot, en Mieres todavía, vamos, insistíamos mucho en que es publicar este artículo porque todo el mundo conoce los cangrejos de río, más o menos, cuando ya éramos guajes, como él mismo dice, pues a lo mejor agarrábamos cangrejos de ríos y demás, y parece que hay una cosa que hubo de siempre, y entonces establecíase que este ya era el cangrejo autóctono, el cangrejo de río autóctono, Australopotamobius, que ahora se llama Fucisianus, y de color así amarillo, blanco, y que, por ejemplo, estos tres que están aquí ya eran especies invasoras, el cangrejo rojo americano, el cangrejo señal, otra especie, incluso hay otras dos más, en total hasta 5 o 6 especies de cangrejos de río actualmente, y que estos desplazaban al cangrejo autóctono, con lo cual se planteaba una especie de enfrentamiento del autóctono frente a lo invasor. Bueno, pues lo que demuestra el autor aquí, y de ahí lo del cangrejo de río non autóctono de Asturias y la súa intrahistoria, pues cuenta cómo, en primer lugar, los trabajos genéticos que se hicieron de este cangrejo supuestamente autóctono en la península ibérica, hasta el punto de que se hizo de él una subespecie que se llamó Lusitanicus frente a la Italicus, que ya era la de Italia y demás. Pues resulta que los trabajos genéticos que se hicieron, dos trabajos concretamente que se hicieron, uno más potente que el otro, demostraban la gran proximidad, la gran afinidad, la gran similitud del cangrejo ibérico con el cangrejo italiano, de tal manera que se llegó a la conclusión que ya era la misma especie. Es decir, que el cangrejo autóctono de la península ibérica, que ya digo, en su momento hasta tuvo una subespecie, antes ya era Australopotamobius palipes y era Palipes lusitanicus, ella era una subespecie de aquí, ahora llámase, como vimos aquí, Australopotamobius fucisianus, porque se cambió el nombre, y el mismo que está en Italia. Bueno, pues dábase la circunstancia de que ya era el mismo. Entonces lo que hicieron el autor y otro compañero que publicó con él, pues fue rastrear los diccionarios históricos de Asturias, de la península, el de Madoz, por ejemplo, y otros, y llegóse a la conclusión de que no se citaba en ninguno de ellos, aunque se citaba mucha fauna local, se citaba en jamás la presencia de cangrejos en los ríos. Y es decir, que los cangrejos que nos resultan tan familiares porque, bueno, en los últimos 100 años sí que estaban por ahí, pues anteriormente resulta que no estaban. El propio doctor Casal, está ahí la obra de la Historia Natural y Médica del Principado de Asturias del doctor Casal, pues queixábase, como se dice ahí, de que no podía prescribir caldo de cangrejo de río para curar el mal de la rosa, porque en esta región nunca fueron citadas ni víboras, ni tortugas, ni cangrejos fluviales. Bueno, eso de las tortugas y los cangrejos fluviales ya era verdad, lo de las víboras no lo era tanto, porque víboras sí que hubo siempre en estas latitudes. Bueno, pues ahí estaba la referencia de Gaspar Casal, pero ya que la situación, ya que en toda la península tampoco lo había. Tanto y así que hay un caso muy llamativo, este de Guadalajara, de la zona de Cifuentes y de la desembocadura del río Cifuentes aquí en el río Tajo. Bueno, pues en el siglo XVI resulta que no existía en absoluto cangrejo de río, y sin embargo en el siglo XVIII, 2 siglos después, ya estaba citado en la zona.
y es decir, que ese cangrexo apareció en un momento determinado y, bueno, la conclusión, por abreviar, que en 1588, en febrero de 1588, hay una carta dirigida a Felipe II comunicando el envío de un barco, no sé si más, del Milanesao de Italia a Alicante. Esta es la carta que se reproduce con cangrexos de río. Bueno, pues entonces se interpreta ahora que esos empezaron a soltarse por los ríos del centro, y tampoco en el siglo, incluso en el siglo XIX había cangrexos donde llueve en Asturias, solo se citaron a partir de 1940 o cosas así. Bueno, pues el cangrexo de río como una cosa alóctona y no autóctona. El siguiente artículo de Xur de Menéndez Caravia, de Dallas, de una universidad de Estados Unidos, después de haber trabajado aquí, haber hecho la tesis doctoral en el departamento de bioquímica de nuestra universidad, pues fala de iguas no pequeño para problemas grandes, el tratamientos moleculares para las enfermedades musculares y cardiovasculares. Bueno, pues aquí el autor fala de ciertas malures musculares, por ejemplo la distrofia muscular esa de Duchenne, que va paralizando a las personas por la acción por deterioro de la musculatura, o estas lesiones de tres tipos, miocardiopatías en el músculo cardíaco. Bueno, de estas enfermedades, que son las que tienen importancia desde este punto de vista de estos malures, y que tienen un origen genético. Hay un gen, incluso en algunos casos un gen muy concreto, que produce la alteración correspondiente en el metabolismo y por lo tanto la malura, y entonces en esos casos pueden llegarse a nuevos tratamientos moleculares, a hacer una medicina dedicada a la persona concreta, no a la enfermedad genéricamente, y con ciertas técnicas bioquímicas pues puede hacerse terapia xénica, igual xenética con el sistema este de corte que se indica aquí, e incluso mejorar el músculo cardíaco después de infartos y de cosas por el estilo, haciendo que los fibroblastos se vuelvan a convertir en miocardiocitos, en células musculares del corazón, con lo cual se puede regenerar lesiones cardíacas. Y finalmente el último artículo y el que se espella en la portada, que es un trabajo sobre la franja costeira del xacemento de Salave en Tapia Casariego, y un análisis de los textos antiguos al estado actual, y una incidencia especial en los morteiros mineiros da Ribería del Figo, que é esta que está aquí. Esto es obra de el director de la biblioteca de esta facultad, Evaristo Álvarez Muñoz, que es geólogo también, y Beatriz González Fernández, otra geóloga del Departamento de Geología, del Departamento de Prospecciones Mineras de la universidad, y falen de la franja costera, especialmente de todo este yacimiento romano que ya Plinio citaba en su momento, y que es un auténtico tesoro que tenemos aquí, pero que está continuamente amenazado por explotaciones mineras de oro. Y una zona aurífera, y una zona donde los romanos sacaron oro, y de lo que ellos no pudieron sacar, y es de lo que varias empresas canadienses a lo largo de estos años trata de una y otra vez conseguir que ellos concedan la explotación y por tanto la absoluta destrucción de este enorme, este importantísimo yacimiento minero, de los que va a hablar fundamentalmente de estas galerías 1, 2 y 3 que se señalen aquí, y de la zona de la Ribería del Figo, que ya está, como digo. Bueno, pues fan un análisis de los cites del Conde de Toreno del siglo XVIII, de esas dos galerías que él llamaba, aquí se reproduce el texto del Conde de Toreno, llamaba cueves, y posteriormente del siglo XIX ya de Schultz una descripción de esas mismas galerías, incluso con este croquis del propio Schultz, que se les publica por primera vez del archivo de la biblioteca de la Universidad de Oviedo, con las dos galerías estas que eran las que pues se ven aquí en este detalle mejor, Galería 1, Galería 2, incluso Galería 3, que el autor o los autores describen cumplidamente, faen plantes de ellas. Está ya la entrada de la Galería 1, de una de ellas,
que son galerías que fueron de explotación minera y de vertido de aguas al mar. Aquí tenemos la Galería 1, que es todavía accesible, y la Galería 2, que está llena de tierra y de cantos, y aquí hay varias semillas de esa Galería 1. Bueno, aquí era la entrada de la Galería 1, sería esta entrada de aquí, y esta sería la zona de desembocadura a la Ribería del Figo, que es esto de aquí. Hay varias semillas y comentarios del interior de esta Galería 1. Luego la Galería 2 sería también esta otra, perdón, esta otra que como digo está taponada por aquí debajo, e incluso hay una Galería 3 que Schultz vio en una segunda ocasión, pero no en la primera ocasión que tuvo, que es la Galería de la Font del Figo, y esta otra que también vierte aquí a la Ribería del Figo, y que, como se ve, tiene un montón de materiales metalíferos, que hizo pensar a Schultz que era plata y demás, y bueno, había efectivamente plata y había oro también, como después explotaron los romanos. Bueno, y el hincapié, lo llamativo de la portada, que es el campo de morteros mineros de la Ribería del Figo, son este tipo de morteros con hasta 4 cazoletes, de 1 a 4 cazoletes, y que, según cuenta el autor, que estuvo siguiéndolos durante años, topáronse hasta 50 morteros de estos que allí están, que son llevados por la mar, tapados por la arena, destapados, son tan grandes y pesados que nadie los puede llevar, pero tampoco tienen, por lo visto, mayor interés o demasiado interés para el Museo Arqueológico al que se ofrecieron, y que simplemente los incluyeron en la ficha de la propia explotación de Salame. El último elemento que se describe y este pozo minero también, que se interpreta como pozo minero de la explotación minera, y una cueva en la playa en la que se entra, que se recreció por parte de los romanos seguramente el techo de la cueva, y que finalmente, y que incluso hicieron este pozo, que aquí se ve en estos 2 semelles, que se ve claramente como obra artificial y no un pozo natural. No se sabe interpretar todavía la función minera de este pozo, pero como se toparon otros por la parte de Portugal y por sitios así semellados, pues se interpretase que forma parte de la propia explotación minera de Salame. Bueno, pues esto también el homenaje de los autores a un yacimiento que tiene un gran valor, y por eso también se reproduce esa cita de la UNESCO de que el patrimonio mundial de una pedra angular da paz y del desarrollo sostenible. Es una fuente de identidad y dignidad para las comunidades locales, una fuente de conocencia y fuerza para compartir. Bueno, este es también el deseo de los autores, y que ese yacimiento se pueda llegar a proteger, que tendría un valir excepcional y además un valir económico también, quizá vez mayor que el oro que se pueda extraer. Bien, pues esto es lo que se contaba en este número de la revista Ciencias, y queda pendiente para el año que viene, el número 13. Muy bien, gracias. Gracias por esa capacidad de síntesis. Como las 2 publicaciones están en rede, pues los interesados pueden afondar en los contenidos. Y bueno, pasamos ahora a la primera de las conferencias